Etapas de la Guerra Fría. La división más general de la Guerra Fría la divide en 4 etapas. La primera, la de máxima tensión, que le sigue un periodo de coexistencia pacífica. Luego tenemos el rebrote de la Guerra Fría y finalmente un periodo de distensión y el final de la guerra. La primera etapa, la de máxima tensión, va desde 1947 a 1953. En este periodo se asentaron los dos bloques y las superpotencias intentan ampliar sus respectivas áreas de influencia. Por esta razón se produjeron muchos roces y las relaciones fueron tan tensas que parecía inminente una lucha directa. El foco del conflicto durante esta etapa estuvo puesto en Berlín, cuando en 1948 las zonas de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, que estaban ubicadas en Berlín, se unieron y crearon la República Federal Alemana, a lo que la Unión Soviética respondió creando en su zona la República Democrática Alemana. La fuga masiva de personas desde el sector este, es decir, del lado de la Unión Soviética hacia la Europa Occidental, llevó a las autoridades comunistas a construir un muro en 1961, que se mantendría hasta 1989. El otro foco de conflicto fue Corea, la cual, tras la rendición de Japón, se establecieron dos administraciones, una comunista y otra pro-occidental, que estaban cada una bajo la protección de la Unión Soviética y de Estados Unidos. En 1948 se establecieron dos repúblicas separadas, la de Corea del Sur, con protección de Estados Unidos, y la República Popular de Corea, en el norte, con el apoyo de la Unión Soviética. En 1950, los norcoreanos, es decir, aquellos que tenían el apoyo de la Unión Soviética, iniciaron la unificación del territorio, con una invasión militar a la sección sur protegida por Estados Unidos. El conflicto, que incluyó la amenaza nuclear, finalmente se resolvió manteniendo las dos repúblicas separadas. Luego tenemos la etapa de la coexistencia pacífica, que se extiende alrededor de los años de 1954 a 1975. Desde los inicios de esta etapa, ambas potencias iniciaron un periodo de diálogo y de distensión, aunque de todas maneras existieron conflictos. El más característico de todos fue el conflicto en Cuba, donde en 1959 la Revolución cubana había desembocado en un gobierno comunista, que había despertado las hostilidades de Estados Unidos, el cual bloqueó económicamente al país y apoyó activamente a la disidencia cubana. Pero en 1962 se produjo el acontecimiento de mayor tensión de toda la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética instaló rampas lanzamisiles en Cuba apuntando a Estados Unidos. Esta crisis, conocida como la crisis de los misiles, se resolvió finalmente por medios diplomáticos, pero el peligro fue tan alto que se iniciaron conversaciones y finalmente en 1968 se firmaron los primeros acuerdos de no proliferación nuclear. Otro de los focos del conflicto durante esta etapa fue el de Vietnam, que tras su independencia de Francia estaba dividida en dos estados, la República Popular de Vietnam, que era comunista, y Vietnam del Sur, cuyo régimen procuraba detener los avances comunistas y por esto contaba con el apoyo de Estados Unidos. A partir de 1964, la intervención estadounidense se hizo mucho más evidente, ya que enviaban grandes contingentes militares, pero no logró detener la victoria de las tropas norvietnamitas. Por el contrario, provocó protestas en Estados Unidos y en todo el mundo por el uso de tácticas de bombardeo masivo y armas químicas sobre objetivos militares, pero también civiles. La tercera etapa de la Guerra Fría es la que se conoce como el rebrote de esta guerra, que va entre los años 1976 y 1985. Durante los inicios de esta etapa,
la Unión Soviética desplegó misiles nucleares en sus zonas de influencia, en Europa y Asia, y por su parte Estados Unidos hizo lo mismo desplegando misiles en Europa Occidental. También Estados Unidos diseñó el proyecto de defensa estratégica o guerras de las galaxias. Se le conoce como Guerra de las Galaxias porque se llevó a cabo un desarrollo tecnológico con la carrera por la conquista del espacio. En 1957, los soviéticos se adelantan a lanzar el satélite Sputnik y el primer ser vivo al espacio, que fue la perrita Laika. Por su parte, Estados Unidos crea la NASA en 1958 y en 1969 logra llegar a la Luna con la misión Apolo 11. El foco del conflicto durante esta etapa fue principalmente la invasión de la Unión Soviética a Afganistán en 1979. El gobierno comunista de Afganistán solicitó ayuda a la Unión Soviética para detener las guerrillas opositoras que existían en el país, lo que implicó el envío de tropas y recursos militares en 1979. El fracaso de las tropas soviéticas para detener a los milicianos musulmanes en Afganistán, que estaban apoyados por Estados Unidos, creó un clima favorable para el recambio de la dirigencia soviética en 1985 y el retiro de las tropas finalmente en 1989. Y por último, la cuarta etapa de la Guerra Fría es la que se conoce como distensión y el final de la guerra, que transcurre entre los años 1985 y 1991. Durante esta etapa se dan hechos muy simbólicos como la caída del muro de Berlín en 1989 y ocurre finalmente el derrumbe del bloque soviético y su desintegración final en 1991, lo que pusieron fin a la Guerra Fría.